Fuera del huerto, el mundo seguía siendo un lugar hermoso, pero también incluía cosas malas como plantas espinosas, bichos molestos, rodillas raspadas y narices congestionadas. Muchos animales ya no eran mansos, no era fácil encontrar alimentos. Adán y Eva se veían obligados a trabajar duro solo para llenar sus estómagos hambrientos. También experimentaron momentos de felicidad y alegría. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Al primer bebé del mundo, Eva le llamó Caín, que significa posesión. ¡Qué precioso tesoro les había dado Dios! Quizá pensó que su hijo sería el Salvador prometido, pero pronto descubrió que su niñito hermoso era terco y egoísta, igual que sus padres. Más tarde, cuando nació su segundo hijo, Eva le llamó Abel, que significa vanidad o nada. Evidentemente, Adán y Eva no podían producir aquella simiente de una mujer sin pecado que salvaría a las personas de sus pecados. En vez de reflejar la imagen santa de Dios, los hijos de Adán y Eva reflejaban sus propias naturalezas torcidas por el pecado. Adán tuvo otros hijos y otras hijas, a su imagen y semejanza. Mira la ilustración. ¿Ves a Caín quitándole el melón a su hermanito? Actúa igual que sus padres que tomaron el fruto que no les pertenecía. Como una enfermedad contagiosa, el pecado de Adán y Eva afectó a sus hijos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Un proverbio africano dice: una rata solo puede producir crías que cavan. Un proverbio árabe expresa el mismo hecho: el hijo de un pato es nadador. Cuando nuestros primeros padres pecaron, se volvieron como una rama rota de un árbol. Así como cada ramita y hoja de la rama rota se ve afectada, cada miembro de la rama familiar de Adán se ve afectado por el pecado de Adán. Mucho tiempo después de la muerte de Adán, el profeta y rey David escribió: soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Puede que no nos guste escucharlo, pero sabemos que es verdad. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero las escrituras se centran en la historia de los dos primeros hijos. Abel se dedicaba a pastorear ovejas, Caín a labrar la tierra. Tanto Caín como Abel eran buenos trabajadores, tenían conocimiento de su Creador. Ambos querían que Dios les recibiese y aceptase su adoración. Ambos tenían el mismo problema: el pecado. No solo habían nacido pecadores, sino que vivían como pecadores. Cada día pensaban, hablaban y actuaban de formas que no reflejaban la naturaleza pura y amorosa de Dios. En su libro, el Rey del Universo llama a esto pecado. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Había alguna forma en la que Dios pudiera perdonar a Caín y Abel y declararles justos ante sus ojos? Sí, pero sería muy costosa. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. La ley inquebrantable del universo, la ley del pecado y de la muerte, debía cumplirse. El pecado tenía que ser castigado con la muerte. Por eso, el camino del perdón del Rey exigía una muerte. Aunque el pecador merecía morir, Dios aceptaría la sangre de determinados animales como el cordero. El cordero no podía estar enfermo, herido o sucio. Tenía que estar sano y limpio. Tenía que ser un cordero perfecto. El cordero sería sacrificado y quemado. Moriría en lugar del pecador culpable. El cordero sería el sustituto del pecador.
Un día, los dos hermanos trajeron ofrendas a Dios, pero solo uno trajo la ofrenda correcta. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa. ¿Cuál de las ofrendas crees que Dios aceptó? Mira a los hermanos y lo que están a punto de ofrecer a Dios. Mira los altares. Un altar era una plataforma elevada, normalmente hecha de piedra o tierra. Era un lugar de muerte. Elevaba la ofrenda entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Todo lo que se ofrecía sobre el altar debía quemarse con fuego. Dios siempre cumple la justicia, pero desea mostrar misericordia. ¿Cómo podía hacer las dos cosas? ¿Cómo podía castigar al pecador sin castigar al pecador? Mucho después del tiempo de Caín y Abel, Dios le dijo al profeta Moisés: porque la vida de toda criatura está en la sangre, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. ¿Qué significa propiciación? Tiene que ver con pagar el precio exigido de rescate para que los pecados puedan ser cubiertos, limpiados y perdonados. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dijo que aceptaría la sangre derramada de corderos, carneros, machos cabríos, toros y palomas sanos como paga por los pecados de la gente. Esa sangre ofrecía expiación, cubriría el pecado, pero solo hasta el día en el que Dios ofreciera un sacrificio perfecto para pagar el verdadero precio exigido por la ley del pecado y de la muerte. Ahora mira a Caín y lo que está a punto de ofrecer a Dios. ¡Qué hermosa selección de frutas y hortalizas! ¿Cuánto tuvo que trabajar para producir esta ofrenda? Pero no podía cubrir sus pecados porque no tenía sangre, no conllevaba muerte. Mira a Abel y su ofrenda. ¡Qué cuadro tan triste! El corderito está atado y a punto de morir. ¿Ves cómo Abel pone su mano sobre la cabeza del cordero? Puesto que Abel creyó en el plan de Dios, Dios tomó todos los pecados de Abel y los puso sobre el cordero. Abel está dando gracias al Señor porque aunque él, Abel, merece el castigo de la muerte, Dios aceptará la sangre del cordero para cubrir el pecado. La ley de Dios exigía que todo pecador fuese castigado con la muerte, pero Dios, en su justicia y misericordia, aceptaría la muerte de un cordero en su lugar. Dios llama a esto la ofrenda por el pecado. La ley de la ofrenda por el pecado libró a Abel de la ley del pecado y de la muerte. Pero, ¿qué pasó con Caín? ¿Ves el altar de Caín? ¿Qué hay sobre él? Cosechas marchitas. Ahora mira el altar de Abel. ¿Qué hay sobre él? Sangre y cenizas. ¿Qué opinaba Dios de estos dos hermanos y su adoración? El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. No se nos dice de qué manera mostró Dios su aprobación por el sacrificio de Abel, ni su rechazo de la ofrenda de Caín. Las Escrituras solo dicen: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Dado que Abel confió en el Señor y en su plan, fue perdonado y declarado justo. Este fue el regalo que Dios le hizo a Abel. Dios cargó al cordero con el pecado de Abel y el cordero murió en su lugar. La sangre del cordero fue derramada y su cuerpo reducido a cenizas.
La ira justa de Dios contra el pecado cayó sobre el cordero en vez de sobre Abel. ¿Por qué le agradó a Dios aquel cordero sacrificado? Porque señalaba al Salvador venidero que pagaría un día la deuda de pecado del mundo. Debido a su fe en el plan de Dios, Abel gozaba ahora de una relación correcta con él. Más tarde, cuando muriera, en vez de verse separado de Dios para siempre, estaría con él, su amigo. La ley de la ofrenda por el pecado había triunfado sobre la ley del pecado y de la muerte. Caín se acercó a Dios, pero hizo caso omiso de la ley que exige que el pecado sea castigado con la muerte. Caín era religioso, pero no gozaba de una relación correcta con Dios. La ley del pecado y de la muerte seguía ciñéndose sobre él como una nube negra. Si no confiaba en Dios y en su plan, nunca le conocería como amigo. Se encontraría con Dios como juez. Algunas personas intentan justificar a Caín diciendo: Caín era agricultor, ofreció lo que tenía, pero Dios no quería lo que él tenía. Caín podía haber cambiado algo de sus cosechas por uno de los corderos de Abel, o puesto su mano sobre la cabeza del cordero de Abel y adorado en el mismo altar. ¿Qué haría Caín? Se arrepentiría y vendría a Dios con la ofrenda adecuada. El Señor rechazó la ofrenda de Caín. Sin embargo, Dios le seguía amando y le animaba a arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Supón que quieres viajar a cierta ciudad. Después de subir al tren, te das cuenta de que te subiste al equivocado. ¿Qué haces? Admites tu error, te bajas y te subes al tren correcto. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse quiere decir cambiar de parecer, dar la espalda a lo que es falso y someterse a lo que es verdadero. Arrepentirse ante Dios no significa que debo castigarme a mí mismo por mis pecados. Significa que debo ver mi pecado como Dios lo ve. Dios quería que Caín se arrepintiera, que dejara de confiar en su propio camino y siguiera el de Dios. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín era demasiado orgulloso para arrepentirse. Había sido humillado por su hermano. Se desharía de esa humillación y recobraría el honor a su propia manera. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El alma y el espíritu de Abel se habían ido a estar con el Señor, pero su cuerpo volvería al polvo de la tierra hasta un día futuro, cuando Dios transformará ese polvo en un cuerpo glorioso, adecuado para la eternidad. En cuanto a Caín, Dios le dio otra oportunidad para arrepentirse, pero él la rechazó. Así Caín se alejó de la presencia del Señor. En un espíritu de rebeldía, Caín se trasladó hacia el oriente y construyó una ciudad. Él y su esposa tuvieron muchos hijos. Sus tataranietos hicieron las primeras herramientas de metal e instrumentos musicales. Los descendientes de Caín eran muy inteligentes, pero no conocían al Señor.